hombres y las mujeres, pero hay algunos aspectos importantes a tener en cuenta cuando yo me enfrento a desarrollar procesos con el fútbol femenino. Y tiene que ver mucho con eso, ese factor que estamos mostrando aquí al lado, con nuestro cerebro, con nuestra médula espinal, con nuestra reacción muscular, con nuestra forma de percibir los estímulos que nos llegan, bien sea a partir de nuestros 5 estímulos o de nuestros 5 sentidos, o bien sea a partir de nuestro sentido kinestésico, que definitivamente pues es fundamental para cualquier acción que deseemos desarrollar dentro de la competencia. En términos generales, considero que el querer aislar muchas veces la coordinación o las capacidades coordinativas frente a otros elementos que la potencian, pues es una manera, una forma, pero no es la única, y que definitivamente en nuestro deporte el estar en continuo contacto con la actividad, con el juego, con la dinámica, pues nos va a permitir potenciar muchísimo estas capacidades. Dentro de ese proceso me parece a mí que uno de los factores fundamentales, definitivamente determinantes, es esa respuesta decisoria en el juego, que está relacionada con esa capacidad, porque es la que nos permite definitivamente englobar todo ese desarrollo que hemos alcanzado ya llevado a la práctica del juego. Y normalmente está dado en 3 fases, ¿no? En una fase perceptiva, que como lo decía en la diapositiva anterior, está determinada por esos sentidos que nos permiten interactuar con el medio, con ese medio en el que nos involucramos, con el que interactuamos, con el que desarrollamos nuestra actividad particular. Esa otra fase, que es la fase donde analizamos, interpretamos, miramos cómo vamos a responder a ese estímulo que nos ha llegado, y esa fase efectora, que es la fase donde ya damos respuesta al estímulo que nos ha llegado, que definitivamente, pues, como lo veíamos en la diapositiva anterior, da respuesta a todo el proceso relacionado con el proceso de las capacidades coordinativas. Ahora, cada uno de esos procesos tiene unos aspectos muy favorables e importantes a tener en cuenta dentro del trabajo coordinativo con el fútbol femenino. El primero y muy importante tiene que ver, por ejemplo, en la percepción con la agudeza visual cercana, que es uno de los factores fundamentales que tiene muy desarrollada la mujer. Entonces nosotros vemos que la mujer tiene una gran capacidad de observar a su alrededor y sobre todo identificar con mucho detalle las diferentes variables que están cercanas a ella. Eso es un punto muy importante a tener en cuenta cuando estamos hablando de capacidades coordinativas, porque definitivamente esa visión periférica es uno de los factores fundamentales para enfrentar nuestro deporte de la mejor forma. Y que en la mujer se ve potenciado por todas sus características. Ahora, hay una dificultad en su agudeza visual lejana, es decir, de visualización profunda, que va un poco en contra de algunas situaciones que nosotros vemos reflejas en la competencia, ¿no? Esos balones de larga distancia, esos balones aéreos que tienen que medirse en tiempo y espacio, son factores que se le dificultan un poco en su desarrollo a la mujer y que toca saber enfrentarlos y saber trabajarlos para lograr alcanzar el desarrollo que se necesita para poder llegar al alto rendimiento. Como lo decía, esas 2 capacidades pues les dan a la mujer la capacidad de identificación con detalle. Si nosotros nos damos cuenta, las mujeres tienen una excelente memoria, tienen una capacidad por ejemplo, de identificar muy fácilmente los rostros, de identificar muy fácilmente rasgos, y eso es un factor muy favorable para el desarrollo de capacidades coordinativas y de respuesta dentro de nuestro deporte particular. La atención y la memoria, que son otro de los factores
que uno encuentra habitualmente cuando trabaja con el fútbol femenino, que las jugadoras mantienen un nivel de atención muy alto, donde si se logra alcanzar un foco importante, se va definitivamente a poder desarrollar procesos de una forma asertiva en un tiempo bastante importante. En esa conjugación de su atención y de su memoria, pues les permite desempeñarse de esa forma, de forma eficiente en la competencia en un tiempo muy, muy importante, que me parece a mí que es uno de los factores muy interesantes cuando uno se enfrenta al entrenamiento con el fútbol femenino, que el querer su desarrollo, su potenciación, les permite alcanzar niveles a velocidades superiores normalmente a lo habitual en el fútbol masculino. Cosa que vemos muy a menudo con algunas de los esquemas que habitualmente se encuentran en el fútbol amateur, y es que rápidamente se ven equipos consolidados a nivel técnico y táctico con muy poca vida deportiva. Si nosotros comparamos la vida deportiva del fútbol masculino con el fútbol femenino, pues nos damos cuenta que en términos generales las jugadoras llegan al fútbol a una mayor edad, y eso hace que pues su bagaje motor no sea el mayor que debería ser para alcanzar los rendimientos que se quisieran dentro del proceso. Pero esa capacidad de atención, de su gran capacidad de memoria, de su agudeza visual, les permiten desarrollar capacidades coordinativas, técnicas y tácticas de una forma avanzada muy, muy interesante. Entonces son aspectos que son muy importantes dentro del proceso de percepción de la jugadora cuando se enfrenta a cualquiera de las situaciones de juego en la competencia o en el entrenamiento. Ahora, como lo decía anteriormente, pues hay algunas dificultades en esa correlación del tiempo y el espacio para enfrentar balones, por ejemplo, aéreos, o para llegar a la precisión en los pases de profundidad, en el pase que tiene que ver con la suficiencia de potencia para que el balón llegue al momento preciso cuando su compañera llega a la situación. Pues son factores que son importantes tener en cuenta para tener claridad en los procesos de entrenamiento, para hacerlos mucho más continuos y que hagan muchísimo más énfasis dentro de su planificación. Cuando enfrentamos a la fase de decisión, pues esa agudeza visual y esa capacidad de observación también está relacionada con otro factor importante, y son la capacidad de análisis situacional. Como tiene la capacidad de observar continuamente una visión periférica importante, pues su respuesta de toma de decisiones está determinada por dos situaciones importantes. La primera es esa capacidad de observar todo su entorno, y la segunda, los antecedentes de acciones que haya tenido la oportunidad de vivir, que están muy relacionados con esa inteligencia emocional, con ese sentir, con esa relación que se tiene con lo que ha vivido anteriormente frente a la situación que está pasando en ese momento. De eso depende muchísimo la respuesta en la toma de decisiones en cualquier situación de juego. Muchas veces eso hace que los tiempos de respuesta sean un poco menores, es decir, a veces como que hay una duda importante ahí dentro de esa toma de decisiones, pero que también viene correlacionada con una mayor posibilidad de opciones para la toma de decisiones. Ahora, hay un punto importante también a tener en cuenta, y es que dentro de la inteligencia emocional, que ahorita hablo un poquitico sobre eso, hay un factor fundamental, y es esa empatía, que cuando se logra una empatía tanto grupal como con su grupo técnico o con sus líderes del grupo,
puede ser favorable o desfavorable dentro de su desarrollo individual, porque tiene a veces tendencia a ser dependientes de la situación, es decir, a esperar que la situación sea direccionada de forma externa y no asumir el rol que, que debe asumir frente a la toma de decisiones en la ejecución. Y ya en la parte efectora, en la parte de realización de la acción, pues como le decía, el tiempo de respuesta a veces es un poco menor. Siempre hay un manejo, control y dominio de la acción que es importante tener muy en cuenta. Es decir, la jugadora dentro de su proceso, cuando logra el manejo y control y dominio de la acción, la desarrolla de la mejor forma, pero cuando no logra ese control y manejo, siempre quiere esperar a alcanzar un máximo de desarrollo para poder avanzar un poco más. Por eso, habitualmente la exigencia del entrenamiento de ellas siempre es continuo. Ellas siempre quieren incrementar su rendimiento de una forma mucho más determinante. Quieren trabajar siempre. Siempre te están exigiendo como entrenador muchísimo más desarrollo de su proceso. El autoconocimiento es un factor importante que se ve más arraigado en el fútbol femenino que en el fútbol masculino, es decir, saber exactamente qué es lo que tiene y qué le falta por desarrollar. Lo encontramos muy habitualmente en la jugadora, siempre continuamente está buscando esa posibilidad de desarrollo y que en la fase de respuesta del proceso pues va muy arraigada también a ese lastre de posibles acciones anteriores. ¿Qué quiero decir? Que lo mismo como es importante ese autoconocimiento para poder saber qué tengo y qué me hace falta para desarrollar, también lo es frente a situaciones en las que no soy muy confiada y en las que no tengo o en las que he tenido alguna dificultad en acciones anteriores. Por eso muchas veces ese lastre de, de las acciones anteriores o de los errores anteriores generan una mayor dificultad dentro del desarrollo de la competencia, que va también muy ligada al proceso de entrenamiento. Por eso los procesos de entrenamiento y la coordinación no deben ir muy direccionados hacia un incremento de acciones y de repeticiones de acciones, sino a una claridad de las acciones, a un manejo de esas acciones con muchísima certeza para lograr primero interpretarla, analizarla y dar respuesta de una forma mucho más intencional, que hace parte de, de alcanzar un rendimiento de forma mucho más clara dentro de su proceso. Ahora, dentro de su desarrollo hay este factor que me parece a mí que es determinante dentro del alcanzar que la mujer logre un alto rendimiento. Y tiene que ver con esos 5 factores que se determinan en la inteligencia emocional y que definitivamente se ven muy arraigados cuando se trabaja con el fútbol femenino. Como lo decía en la diapositiva anterior, el autoconocimiento es el primero y es el reconocer sensaciones experimentadas. Es decir, qué he vivido anteriormente y qué tanto positivo o negativo ha dejado en mí el desarrollo de esas actividades que se ven inmersas cuando voy a ejecutar una acción en la competencia o en el entrenamiento. Si han sido muy asertivas, ganamos en confianza, somos fuertes, pero cuando han sido no tan asertivas, comienzan a generar algunos inconvenientes cuando nos enfrentamos en las situaciones de juego. El control emocional, entonces, es dominar la relación de lo experimentado frente a la situación actual. Como lo decía anteriormente, va muy correlacionado con lo anterior, pues, un conocimiento previo, pero de ese conocimiento previo también tienen un control importante, es decir, cuando saben que lo controlan, lo manejan de una forma eficiente. La empatía, la sensación de reflejo con otro o situación o con otra situación, es uno de los factores fundamentales dentro del trabajo cuando nos enfrentamos en el fútbol femenino al proceso de entrenamiento. Cuando hay una muy buena empatía del grupo, cuando hay una muy buena empatía con el cuerpo técnico, pues las cosas se dan de una forma eficiente, se dan de una forma bastante fluida
que nos permite definitivamente alcanzar rendimientos importantes en tiempos favorables y que definitivamente es uno de los puntos muy importantes a tener en cuenta cuando me enfrento al entrenamiento del fútbol femenino y sobre todo en aspectos que tienen que ver con la coordinación y con el manejo de todos sus componentes. La automotivación es un factor fundamental, como lo pudimos percatar en las anteriores diapositivas. Toda jugadora que está en el fútbol femenino es completamente automotivada, tienen una capacidad de trabajar, enfrentan la adversidad con gusto y no tienen inconveniente de crecer con ella. Y es un factor muy, muy importante en el desarrollo del fútbol femenino y considero que es uno de los factores que ha permitido que este deporte haya llegado hasta donde haya llegado en este momento y que haya logrado lo que hemos logrado durante todo este proceso que se ha desarrollado actualmente. Y algo que pues tienen nuestras mujeres y es esa capacidad de interactuar y de formar parte del grupo social. Esa correlación continua que es favorable cuando se logra consolidar esa empatía y que puede generar inconvenientes si se generan subgrupos, si se generan dificultades dentro del lazo de la interacción social, tanto inter equipo como con el entorno en el que se desenvuelve la jugadora. Entonces, este desarrollo de la inteligencia emocional me parece que es uno de los factores importantes a tener en cuenta cuando yo me enfrento al entrenamiento con el fútbol femenino y en cualquiera de sus condicionales, ¿no? Bien sea capacidades coordinativas, en el desarrollo de capacidades técnicas, capacidades tácticas, psicológicas, bueno, cualquiera de los procesos, de los componentes del entrenamiento que observemos. Algunos aspectos que quiero compartirles aquí a tener en cuenta cuando vamos a hacer el proceso metodológico del entrenamiento, tanto de la coordinación como de cualquier otro componente, importante tener en cuenta. Primero, la determinación y socialización clara de objetivos a alcanzar. Este es un factor fundamental. Cuando hay claridad de objetivos, cuando se sabe para dónde se va, créanme que se logran enfocar muy bien los procesos. Otro es la claridad y precisión en la comunicación, que a veces creemos que se entiende lo que estamos diciendo y muchas veces no es así y es importante siempre estarlo corroborando. Es importante siempre tenerlo muy claro, es importante saber que esa comunicación es de ida y de vuelta, que lo que yo estoy diciendo está siendo comprendido y lo que ellas están expresando lo estoy entendiendo y atendiendo, que son dos puntos importantes. Las actividades que se propicia el desarrollo de la capacidad de observación. Es importante que potenciemos esa capacidad que tiene de visión periférica y que busquemos el desarrollo de esa capacidad de visión de larga distancia que definitivamente nos va a potenciar el desarrollo de la jugadora. Que les demos la oportunidad de analizar, de tomar decisiones, de equivocarse, de errar, de tener el error como un factor del proceso, teniendo claro que el error tiene dos factores importantes, ¿no? Hay una consecuencia funcional y hay una consecuencia emocional, que definitivamente tenemos que tenerlo muy claro. Es decir, que no es que se cometió el error y no importa, sino que se cometió el error y qué consecuencias funcionales nos dio y qué consecuencias emocionales acarreó, que es importante tenerlo en cuenta y de ahí la importancia de esos procesos de autocorrección, de coevaluación y del feedback que podamos hacer con las jugadoras entre director técnico y jugador. Es importante esa comunicación, no solamente cuando estamos en el entrenamiento, sino fuera de él. Buscar espacios donde podamos comunicarnos, donde podamos hablar, donde podamos mirar cómo se han dado los procesos y cómo los ha sentido, porque muchas veces creemos que se han logrado los objetivos, pero no es la misma visualización que se encuentra con lo que ellas han sentido dentro del proceso.
punto importante, priorizar la ejecución a la repetición. Muchas veces nos quedamos en realizar muchas repeticiones y, como les decía, cuando hay una claridad de objetivos, una claridad en la comunicación, cuando hay una claridad en las ejecuciones, pues se busca es que esas ejecuciones sean las mejores ejecuciones y no la mayor cantidad de ejecuciones, porque eso nos va a permitir formar una base importante. Y sobre todo porque la vida deportiva de la jugadora no es muy grande. Entonces, eso va a hacer que aprovechemos muchísimo más el tiempo, haciendo muy bien el proceso de corrección, llevando muy bien la bitácora del proceso del entrenamiento, que nos permita realmente saber cómo va el proceso de cada una de las jugadoras. Es muy importante esa parte. Otro punto, priorizar la multifactoriedad a la unilateralidad, es decir, intentar que siempre estemos trabajando en función de varios aspectos que, que, que se nos dificultan a nosotros los hombres, pero que a las mujeres tienen esa cualidad de poder trabajar simultáneamente en varias direcciones y tenemos que potenciarlo, es decir, porque es un factor fundamental en nuestro deporte. Cuando nosotros nos enfrentamos a la competencia, nos llegan múltiples estímulos y tenemos que tener la capacidad de responder a ellos. Y ellas tienen una facultad superior frente a esta capacidad. Entonces, tenemos que trabajar sobre eso siempre. Buscar que siempre nuestra estrategia de entrenamiento vaya direccionada a brindar muchas posibilidades de desarrollo hacia lo que queremos alcanzar. Priorizar la realización de acciones orientativas, es importante que trabajemos sobre los tiempos, sobre los espacios, sobre tanto en los desplazamientos como en el desplazamiento del balón, lo que tiene que ver con las velocidades, es fundamental. Una de las grandes dificultades que tiene el fútbol femenino dentro de su accionar o dentro de su ritmo de juego es la velocidad del balón, que muchas veces no logra ser lo suficientemente rápida para lograr dar la dinámica necesaria. Y el otro, pues, son los diferentes desplazamientos sin balón, que muchas veces no logramos hacerlos en coordinación de forma grupal o de forma individual. Propiciar el incremento significativo de acciones de enfrentamiento individual, buscando potenciar esa capacidad de toma de decisiones, de habilidad, de ajuste frente a la situación, pero también relacionarlo con pequeños grupos con tareas específicas, así como la imagen que tengo hoy aquí al lado, donde buscamos que trabajemos en pequeños grupos, donde involucremos las acciones de definición, donde involucremos acciones, por ejemplo, en esta actividad que yo planteo ahí normalmente la realizo, donde hay zonas donde se trabaja a toque libre, donde el toque a primera intención no es válido, que me obliga a ser un poco más, a enfrentarme más, es decir, cuando yo tengo que jugar con el balón, que controlarlo, que mantenerlo antes de pasarlo, pues me va a obligar a tener un poco más el contacto con el balón y me va a obligar a tener mayor cantidad de enfrentamientos. Pero también la capacidad de observación en espacios reducidos para poder determinar diferentes desplazamientos sin balón o desplazamientos con apoyos de diferentes compañeros. De igual forma, las acciones defensivas, donde se busca mirar esa capacidad de interpretar los momentos fundamentales del juego en el que yo debo hacer una presión, o debo hacer una contención, o debo hacer un repliegue, y que nos permitan conjugar no solamente la coordinación intermuscular e intramuscular, sino también la coordinación grupal en el trabajo que se desarrolla. Y otro de los puntos importantes y que es fundamental tanto para el desarrollo coordinativo como para la posibilidad de proyección hacia el alto rendimiento es enfatizar en el trabajo introductorio adaptativo de la fuerza, haciendo énfasis en las buenas ejecuciones. Necesitamos incrementar nuestro trabajo de fuerza en el fútbol femenino. Es una de las deficiencias que encontramos en el análisis que hicimos el año pasado y que nos hemos encontrado durante todos estos 25 años que llevo trabajando con el fútbol femenino.
que siempre es algo que no trabajamos o que dejamos de lado y que definitivamente nos lleva una ventaja enorme en el resto del mundo cuando nos enfrentamos a competencias internacionales. Bueno, muy bien. Por último, pues quiero, como les decía, darles a conocer algunos datos de lo que pudimos desarrollar en el proceso anterior con la selección Bogotá, con todas las dificultades que tuvimos, pero que con el trabajo de los clubes, con el trabajo de las jugadoras, con el buen compromiso de todos, pues logramos recopilar una serie de datos que nos tienen que servir muchísimo para nuestra planificación, para hacernos cada día mucho más fuertes. Y ahí pues utilizamos 5 componentes, me falta aquí el componente psicológico, que todavía no tengo los datos porque se está en proceso de evaluación por la parte psicológica, pero de esos 4 componentes logramos alcanzar datos muy interesantes. Encontramos que nuestra jugadora todavía es una jugadora endomesomórfica, es decir, que hay un porcentaje importante de graso que tenemos que continuar trabajando para que cada día sea menor y para que sea mucho mayor nuestro porcentaje muscular, para buscar que la jugadora llegue a ser jugadora de alto rendimiento con las características que se necesitan para ello. Dentro de lo fisiológico vimos un desarrollo de VO2 máximo pues normal para nuestra región, y para la edad, pero algo importante a tener en cuenta dentro de esto son las zonas de trabajo. Vimos que se puede trabajar a unas intensidades medias durante tiempos prolongados importantes sin inconveniente, pero las intensidades medias, altas y altas son intensidades que nos complican la vida y que no nos permiten alcanzar rendimientos óptimos, y actualmente nuestra competencia busca cada vez estar trabajando en mayores intensidades, tanto en las ejecuciones de manejo de la competencia como en los procesos de recuperación, donde la jugadora pueda recuperarse no caminando, sino trotando, o no trotando, sino corriendo a intensidades mayores, y que esto mismo le permita incrementar el ritmo de competencia, que es uno de los factores que todavía nos falta fortalecer para alcanzar mayores rendimientos en el fútbol. Dentro de lo técnico y lo táctico, pues observamos que se encuentran, tuvimos jugadoras entre los 14, 13 y 16 años, perdón, entre los 13 y 16 años, y encontramos que están en más o menos en un proceso de desarrollo técnico del 53%, que es normal para su categoría, donde su habilidad y su capacidad técnica viene en un desarrollo importante, que es muy determinante continuar trabajando en fortalecer las acciones técnicas, en hacerlas cada vez mucho más hábiles, mucho más fluidas, a pesar que ellas tienen una capacidad de habilidad y fluidez innata bien interesante, que les permiten realizar actividades de una forma mucho más fácil y alcanzar rendimientos mucho más favorables dentro de su proceso. Ahora, el proceso táctico sí encontramos que apenas está en un proceso inicial, con un conocimiento general de conceptos, pero con unas grandes dificultades en la aplicabilidad de estos conceptos, donde es importante comenzar a trabajar en la parte teórica y en la aplicación de esa parte teórica en las acciones. Es decir, que esa toma de decisiones esté dada a partir de la claridad del concepto y para poder interpretar la situación y enfrentar el concepto en la situación adecuada de una forma mucho más eficiente. Con relación a lo psicosocial, encontramos que nuestras jugadoras están en un entorno muy favorable. Es decir, cuando encontramos que económicamente están en una situación cómoda, un 81% de los jugadores que participaron de este estudio, y que un 94% tienen unos vínculos familiares estables y unas condiciones favorables de desarrollo de su deporte, es decir, que cuentan con unos escenarios favorables, con unos materiales favorables,
que los clubes en los que están llevan procesos adecuados, pues eso hace ver que el entorno que rodea a estas jugadoras es importante y favorable para su desarrollo y que nos tiene que permitir lograr mayores desempeños y potenciar mucho más nuestro fútbol femenino bogotano. Dentro de esto, pues, hay un cuadro general donde queremos como resumir lo que venimos tratando con respecto a la proyección de nuestro fútbol. Entonces, el perfil de nuestra jugadora está dentro de una talla promedio, una velocidad promedio, la resistencia de intensidad media-baja sobresaliente, la fuerza estructural es una fuerza baja, la habilidad motora es sobresaliente, el desarrollo técnico es promedio y el concepto táctico está en desarrollo básico. Dentro del contexto y el entorno, pues es favorable. Tenemos un historial competitivo sobresaliente. Tenemos unos espacios de práctica favorables. Hay, como les decía anteriormente, una implementación básica importante, unos círculos de apoyo relativamente favorables y una posición geográfica en nuestra ciudad bastante favorable para el desarrollo del fútbol. Dentro de la proyección que tiene que ser importante, el incremento significativo de la competencia federada hace que sea muy, muy, muy importante su proyección. El incremento significativo de la población practicante. En lo que llevamos de estos últimos 12 años, 14 años, el proceso de incremento yo creo que ha estado por alrededor de un 200-250% en este proceso. Y la profesionalización del fútbol abre una ventana muy, muy fuerte para buscar que el fútbol femenino colombiano sea representativo a nivel nacional y a nivel internacional de una forma bien importante y que nuestro fútbol bogotano se mantenga y cada vez sea mucho más fuerte a nivel nacional. Dentro de la propuesta que hay aspectos importantes para tener en cuenta cuando nos enfrentamos al trabajo del fútbol femenino y que es importante que tengamos en cuenta cuando estamos con nuestros clubes o con nuestras selecciones. Y primero es el manejo de altas intensidades. Tenemos que aprovechar esa capacidad que tenemos de resistencia para poder llevarla hacia intensidades mucho más altas. Un incremento del desarrollo de la fuerza, es importante comenzar a trabajarlo desde ya, desde edades tempranas, perder ese miedo, pero sí trabajar con toda la organización y con todo el protocolo que se debe hacer para el desarrollo de la fuerza. Potenciar nuestra capacidad individual definitivamente es un factor importante que tenemos que continuar trabajando. No podemos perder lo que muchas veces hemos sido fuertes y es en esa habilidad que tienen nuestras jugadoras, que es a nivel nacional e internacional reconocido, pero que de pronto a veces lo estamos dejando un poco de lado y es importante volver a retomarlo, volver a fortalecer ese potencial individual, de capacidad individual. Fortalecer la autodeterminación, fundamental. Tenemos que continuar incentivando ese trabajo de que ellas ya tienen arraigado para poder desarrollarlo de la mejor forma, incentivar el control del juego, que es uno de los factores que a veces considero nos hace falta hacerlo un poco más fuerte, propiciar un mejor manejo de la lectura asertiva del juego, que va muy ligado a esa capacidad de observación, de interpretación y de toma de decisiones, y definitivamente fortalecer las transiciones, para hacernos mucho más fuertes en la competencia nacional e internacional. Por último, pues, es uno de los como lemas que trabajamos nosotros con el tiempo que hemos estado y consideramos que muchas veces nos quedamos en el cómo y nos parece que el cuándo y el dónde es lo más importante a tener en cuenta. Es decir, el cómo está dado, está determinado, pero el cuándo y el dónde utilizo ese cómo es fundamental para poder alcanzar altos logros. Y otra frase que me parece a mí que la trabajé el año pasado con nuestra jugadora en Selección Bogotá y que definitivamente Albert Einstein fue muy claro al plantearnos esta posición, y es que debo estar dispuesto a renunciar a lo que soy con el fin de convertirme en lo que quiero ser o en lo que seré. Eso hace parte de ese proverbio chino del vaso medio lleno, o de ese vaso que se nos llenó completamente y no nos permite
dejar ingresar mayor conocimiento. Debemos vaciar un poquitico ese vaso y permitirnos, darnos la oportunidad de continuar creciendo como profesionales, como deportistas, como seres humanos. Creo que esta pandemia nos ha llevado a esto, a darnos cuenta de lo vulnerables que somos y de importante que es seguir creciendo y continuar siendo cada vez mejores. Muchísimas gracias por la atención y quedo atento a cualquier inquietud que tengan. Ok, agradecerles a todos por su atención, a Juan Carlos, excelente exposición. Vamos a hacer el resumen al final para darle continuidad al profe Jaime Pavón. Antes queremos hacerle un saludo a algunas compañeras entrenadoras o deportistas, no sabemos, pero dentro de ellas queremos invitarlas a que se asocien a la asociación. Dentro de este listado que tenemos, si se nos escapa alguna, discúlpenos, pero entonces un saludo a Camila, que ya es de Tocancipá, Diana Betancourt, que está en Brasil. Hay 3 Dianas, desconozco las otras 2 Dianas de dónde están, pido disculpas, pero un saludo y invitarlas a la asociación. Solamente tenemos 2 asociadas, que es Ana María Goretti y a la doctora Paola Osorio. Esperamos que se nos incremente las asociadas a nivel femenino. Como acaban de ver, una excelente exposición científica que nos aporta no solamente conocimiento, su experiencia, y nos invita a tener ese conocimiento de proyección y científico. Un saludo, hay bastantes entrenadores también de masculino, entonces dentro de ellos también queremos saludar a Wilson Gil de Sesquilé, a Naranjo de Madrid, al señor Jorge Chaparro, también bienvenido y gracias por su apoyo. Y bueno, ya luego seguiremos saludando a nuestros asociados y a los demás. A continuación, entonces, nuestro compañero del Comité Ejecutivo, Ramón Montaño, presenta al profe Jaime Pavón. Muchas gracias. Profe Ramón, si me permite, antes de continuar. Cris. ¿Escucha, profe? Sí. Bueno, también tenemos varios seguidores a través del Facebook Live que nos están viendo. Voy a saludar ahí a Oscar Veramendi desde Chancay, Perú, al profe Claudio Valdaván Palomino, al profe Víctor Rosso, al profe Wilson Madrid Muñoz y el profe Carlos Cardenal, que están conectados también en Facebook Live, el profe Jonas Suárez. Entonces, un saludo para todos que también nos ven a través de Facebook Live. Gracias, Cristian. Es muy grato presentar y compartir conocimientos, conceptos con cada uno de ustedes. Hoy tenemos un compañero, un colega, un amigo que está trabajando desde Medellín y ha trabajado a nivel mundial por el desarrollo del fútbol. El profe Jaime Pavón, licenciado en Educación Física, estuvo como entrenador de Atlético Nacional, Independiente Medellín, entrenador personal de Mohamed Salah, de Rafael Santos Borré, entre otras de sus actividades. Hoy nos acompaña para brindarnos una charla sobre las capacidades coordinativas en el alto rendimiento, en el fútbol profesional, y su experiencia en el trabajo con deportistas de alto rendimiento. El profe Jaime, bienvenido a esta sala de la Asociación del Fútbol Bogotano. Buenas noches para todos, un saludo muy especial, agradeciendo pues la invitación de la Asociación Bogotana de Entrenadores, con su presidente Orlando, a Javier también, que está moderando la reunión, a Ramón, felicitando a Juan Carlos Arria por su exposición, porque es una linda labor la que viene realizando con el fútbol femenino, algo que ha ido creciendo en Colombia. A nivel mundial, pues vamos ganando poco a poco espacios y
nos motiva a trabajar cada día mejor, cada día más, para llegar a donde todos queremos llegar, al éxito, y ojalá sea pronto. De mi parte, pues, es sentirme complacido con todos, con estar acá. Un saludo para todos los entrenadores que están participando y las personas que están participando igual por el Facebook. Y bueno, hablando desde de mi experiencia más que todo, porque el fútbol es rico en toda esta clase de actividades, todo lo que nos puede brindar, todo lo que de un modo u otro cada uno va aportando. Y nosotros fuimos favorecidos con poder ayudar en procesos, con poder ayudar en enseñanza. Y cada día nos preparamos mucho mejor para hacerlo bien y hacer que ellos puedan desarrollar todas esas habilidades, todos esos talentos que tienen, y cada día nos vamos metiendo en que ese ser humano que juega fútbol, puede ser hombre, puede ser mujer, tiene unas capacidades cognitivas, unas capacidades que vienen desde el mismo ser humano, las cuales podemos llevar a buscar objetivos grandes en el desarrollo de esas habilidades y destrezas que cada uno tiene. Ahora, nosotros muchas veces nos preocupamos por cómo se desarrolla la acción, pero yo tengo alguna, dentro de mis métodos de trabajo y la experiencia que he adquirido, como ya lo dijo Ramón en mi presentación, con algunos futbolistas, tanto individual como en equipo. Entonces, vamos descubriendo que es una relación del jugador con su propio entorno, con su propio ser en su actividad, que es el fútbol. Ahora, tenemos que llevarlos a una buena toma de decisiones, a que ejecuten bien los ejercicios que se piden, y para ello nosotros no solo debemos prepararnos para evaluar o controlar sus ejecuciones, sino también para darles una muy buena información que ellos van a grabar en su cerebro, que luego lo llevarán a su memoria, y que cuando ya llegue el momento, la acción real del juego, lo ejecuten de una forma adecuada. Entonces, cada día nosotros queremos más precisión, queremos que haya una economía de esfuerzo, queremos que haya una eficiencia en sus movimientos, pero también que seamos eficaces a la hora de realizar o un pase o una definición o en sí correr, pero que corran bien. ¿Por qué? Porque buscamos los errores, buscamos en los futbolistas que manejan ciertos hábitos que los han llevado muchos desde niños. Nosotros ahora en el fútbol profesional revisamos mucho de eso, y ayudados pues con el tema de la ciencia aplicada al deporte, el neuroentrenamiento deportivo, todo esto lo manejamos, pero muchas veces no revisamos que estamos o que ya tienen grabados ciertos hábitos que tenemos que saber controlar, que tenemos que saber manejar para buscar otros objetivos. Ahora, corregir es importante. Hay que eliminar también esos hábitos que no son buenos, porque ya están grabados en la conciencia, ya están grabados, pero también buscar potenciar esas habilidades que ellos tienen. Entonces, buscamos más potenciar, darle importancia a lo que cada uno tiene como jugador, para llegar a unas mejores ejecuciones en la parte técnica. Ahora, esa parte técnica sabemos que viene de esa gran cantidad de habilidades que tienen y que mejoran cada día, muchas veces con las repeticiones, bien sea en grupo, bien sea trabajándolo en forma analítica, pero con búsqueda de un objetivo preciso,
para cada uno. Nosotros, como entrenadores, estamos constantemente buscando el mejor aprendizaje de ellos y debemos buscar la manera de cómo ellos entienden mejor. ¿Por qué? Porque no todos los futbolistas, y lo hablaba ahora Juan Carlos en su exposición, no todos los futbolistas tienen la misma capacidad de entendimiento o entienden en forma diferente. Si nosotros buscamos un futbolista que sea más auditivo, la manera de llegarle es hablando con él. Hay otros que necesitan mayor motivación, hay otros que necesitan que le pongan objetivos muy precisos, hay otros que son más lógicos. Entonces, la información nuestra debe ser lo más clara posible, lo más acertada para que ellos lleguen a esa ejecución en movimiento y lleguen que esa parte coordinativa sea la adecuada y la ideal en lo que cada uno busca. Hablábamos de esa experiencia en la parte, diríamos, cognitiva de algunos de ellos en los que yo he trabajado y encontraba que tienen la habilidad, pero no tienen un poder de decisión muy claro. Ahí es donde entra la parte psicológica a funcionar, pero también el entrenador como tal vendría a ser el aliado estratégico para que ese futbolista pueda llegar a tener una mejor destreza en esos movimientos. Puede ser en los controles, puede ser la definición, como lo decía ahorita, pero que lo hagan bien. Ahora, buscamos en ellos una parte cognitiva, y esa parte cognitiva hay que prepararla bien. ¿Por qué? Porque tenemos una memoria y esa memoria también está llena de experiencias. Esas experiencias pueden ser positivas, pueden ser negativas, pero que al final hacen parte de ese conocimiento que se tiene de esa acción y entramos a corregir o a mejorar o a potenciar lo que ellos tienen en el sentido de la orientación, de la reacción, la regulación de los movimientos. Entonces, ese coordinar bien viene de los niveles de atención que debemos lograr de parte de ese deportista. Entonces, ese deportista maneja el nivel de atención acorde a también la motivación que le damos nosotros como entrenadores. Entonces, si nosotros como entrenadores emocionalmente buscamos el momento adecuado para transmitir ese mensaje y muchas veces uno a uno, poco a poco, llenarlos de conceptos, yo creo que es mucho más favorable que hacerlo en una forma completa, dando 5 o 6 instrucciones al tiempo. Entonces ellos van a ser más lentos en digerir esa información. Entonces poco a poco, en los jóvenes, ya todos ustedes tienen la experiencia de trabajar con los chicos y todos la hemos vivido. Ellos tienen unos procesos evolutivos, tenemos que saber controlar esos procesos evolutivos. Ya cuando están más adultos, muchas veces decimos que no se puede corregir y que ya lo que ya fue, ya fue. No, yo pienso que los futbolistas profesionales también se pueden potenciar. Y muestra de ello, pues he compartido con algunos, los que no creían que tenían ciertas habilidades, pero en una forma muy tranquila, en una forma muy directa con ellos, era tocar esa fibra, tocar esa memoria que ellos tenían guardada para que fueran desarrollando otra clase de hábitos, para que esos movimientos, esa coordinación que ellos tienen que tener, fuera la más adecuada para solucionar situaciones de juego. Entonces, siempre esa toma de decisiones va acompañada de unos buenos hábitos, de unos buenos movimientos, de que ellos de por sí manejen y conozcan su cuerpo,
que ellos día a día se preocupen y sean conscientes de que se puede mejorar, de que se puede actuar de otra manera, mucho más eficiente para el rendimiento, pero mucho más eficaz para los objetivos que se trazan dentro del partido de fútbol. Han llegado a tener una diferencia grande en cuanto a su rendimiento, en cuanto a sus estadísticas, porque se han preocupado por los pequeños detalles. Esos pequeños detalles, acompañados de sus movimientos, de saber diferenciar todo ese entorno o esas diferentes jugadas que se hacen dentro del campo. Cuando ellos manejan bien ese tema, ellos pueden tomar otra decisión o una mejor decisión cuando se les presentan 4 o 5 al tiempo. Me explico bien. Ellos, en una jugada en el área, por decirlo, tienen 4 o 5 posibilidades, pero entonces, ¿cuál es la posibilidad más acertada para ejecutar en el momento? Esa posibilidad te la genera tu conocimiento. Entonces, si el futbolista tiene el conocimiento de varias acciones por su misma experiencia o por la misma información que el entrenador le ha brindado, yo creo que sería mucho más eficiente para él el tema de la definición. Si es un defensa, es igual. O si voy, o si vengo, o si regulo un poco, o si voy a hacer un cierre, si me da tiempo, si tengo el tiempo y el espacio justo. Todo eso lo va dando la experiencia. Pero acorde con esas capacidades y fortaleciendo esas capacidades coordinativas, ellos tienen muchas más posibilidades de mejorar. Hasta el momento, ¿algo de alguna pregunta? Profe, vamos a hacer las preguntas todas al final. Al Entonces, final. termine y ahorita los compañeros que están participando, profesores, se hacen las preguntas tanto usted como el profe Juan. Ok, gracias Ramón. Bueno, ahora vamos a mirar las actividades del cerebro-cuerpo en la parte motora. Entonces, en la parte motora se está grabado toda esa información de la que yo venía hablando y es la que al final ellos sacan como su herramienta de trabajo. La herramienta funcional de los futbolistas está en ellos mismos, pero es por esa información que han tenido desde niños, ojalá la más acertada. Por eso tenemos que estar muy preocupados con los chicos en formación y ya cuando ya están a un nivel profesional, ellos puedan tener herramientas con las cuales se puedan defender dentro de un campo de juego. Nosotros, me refiero a entrenadores que nos hemos reunido para trabajar el tema en la parte individual, hemos descubierto que cuando ellos prestan la suficiente atención, manejan esa motivación que los lleva a mejorar, a cuidar de su cuerpo, a conocerse mejor, a que cada día ellos entiendan que todo lo que ellos tienen en su mente puede ser transferido a la acción. Entonces, ahí es donde esos gestos se pueden convertir en un valor agregado a todo lo que tienen como futbolistas. El perfeccionamiento de la técnica, tanto en la parte física como en la parte ya con el balón, perfeccionamiento de la técnica incluye toda esa repetición, esos automatismos que el futbolista va adquiriendo a través de su entrenamiento. Entonces nosotros en esa toma de decisiones, ¿cómo percibe el futbolista el juego? ¿Cómo percibe el juego? ¿Cómo percibe el movimiento propio? ¿Cómo es que su función dentro del equipo sea la mejor? Y para ello tratamos de que esas ejecuciones motrices sean acertadas para que el funcionamiento grupal sea el mejor.
La parte de la agilidad, ser ágiles, ser versátiles, que están dentro de las capacidades físicas, de las capacidades coordinativas complejas, nosotros podemos trabajarlo de tal manera que siempre con el balón haya muchas tomas de decisiones rápidas en espacios muy reducidos, en espacios donde algunos necesitan más tiempo, menos tiempo para mayores ejecuciones. Otros necesitarán más espacio para las mismas ejecuciones. Entonces, es poder saber nosotros, ellos cómo están, cuál es su entorno dentro del campo, cuál es su entorno dentro del entrenamiento, cuál es su entorno dentro del juego oficial o del juego de entrenamiento del equipo, y entiendan que cuando es la competencia, porque en la competencia ya se anexan otros factores como la presión, la parte psicológica juega un factor importante en ello. Entonces, cómo ellos, sin presión o copresión, trabajan de la misma manera. Ese equilibrio mental los lleva a ellos a que su coordinación sea la mejor, que su coordinación sea a un buen ritmo y que siempre en esa técnica que han adquirido desarrollen las mejores actitudes dentro del campo. Bueno, no más por el momento. Me gustaría más bien responder preguntas enseguida. Creo que ha sido pues muy claro lo de Juan Carlos. En cuanto a la parte teórica, ya me gustaría responder preguntas a ustedes con respecto del entrenamiento o cómo se hace con ellos. Bueno, entonces a continuación hacemos apertura a las preguntas con respecto a las dos conferencias. Por favor, colocar la manito y vamos a dar en orden en que ustedes vayan haciendo las intervenciones. Javier, Sí, Javier, sí, Orlando. hacemos una pregunta para lo femenino y otra para lo masculino. Se nos absorbe una a la otra. Queremos la misma participación. Y lo segundo, por favor, que no son aportes, sino preguntas para sacarle el mejor provecho a nuestros invitados. Bueno, mientras la audiencia prepara sus preguntas, yo quisiera hacer un resumen, a ver si recuerdan algunas de los intereses que tengan a nivel personal. Entonces, ambos coinciden en que el entrenamiento, tanto individual como en grupo, en el femenino, y acaba de corroborarlo Jaime, que la motivación es algo muy fundamental en el entrenamiento deportivo, que las ejecuciones del entrenamiento en capacidades coordinativas como en el entrenamiento, la toma de decisiones es fundamental, que la mujer es más constante, le gusta entrenar más, hay que hacerles muchas repeticiones, que ambos coinciden en que las repeticiones deben tener un alto índice de calidad, que no es repetir y repetir por acumular, sino ponerle atención a la calidad de la ejecución. Que recordemos que la mujer debe tener un mayor cuidado en la enseñanza de la técnica y todos estos aspectos coordinativos porque la mujer tiene una vida deportiva menor que el hombre. Pero que hay que reconocer que la mujer tiene una mayor actitud en querer mejorar. Priorizar las repeticiones de multilateralidad y unilateralidad. Entonces, aquí también nos lo acaba de corroborar en el masculino y en alto rendimiento,
Jaime Pavón, en donde nos dice que hay que detectar las calidades, los problemas, que no interesa que hayan problemas en el entrenamiento deportivo, pero lo importante es detectarlos y corregirlos, porque todos los deportistas no son iguales. Algunos de ellos necesitan mayor velocidad, se puede trabajar mayor velocidad en un espacio reducido o necesitan mayor espacio o tiempo. Entonces, acordémonos que las variantes de los ejercicios va correlacionado a las intensidades, el espacio y los tiempos. También nos habla Juan Carlos sobre la correlación del 1 por 1, pequeños grupos, adaptación, incrementando el manejo de las intensidades y sobre todo la fuerza, ¿no? Que son uno de los resultados de los estudios que ha hecho en Colombia y con todos los perfiles, ¿no? del fútbol femenino, el profesional, Selección Colombia, y nos da unos datos bien, bien importantes que van a estar presentados, resumidos en las memorias que le vamos a hacer llegar a los asociados de las 4 conferencias, porque me parece que los 4 foros unidos todos nos dan un todo de las capacidades coordinativas y la información es muy alta para empezar a desarrollar, y tenemos, como lo decían ellos, el qué, el cómo y el cuándo. Entonces ustedes tienen los clubes, tienen una gran población que hay que desarrollar, y pues ven que nosotros tenemos algunas cualidades técnico-tácticas, tenemos la actitud y tenemos algunas deficiencias y proyecciones que desarrollar. O sea, tenemos casi todo por hacerlo, como ese aporte significativo y directo de lo que hay que hacer. También nos dice que estas intensidades, que dejemos un poco el miedo y empecemos a trabajar desde la niñez con estos conceptos a nivel general. Ya específicamente, Jaime Pavón nos dice que las actividades hay que tener una gran correlación con lo cognitivo, tener un inmerso totalmente la parte de toma de decisiones. También nos habla de que hay que hacer buenos ejercicios, estar atento a las deficiencias, sean positivas o negativas, ya lo habíamos dicho. El nivel de atención, ponerle atención a los pequeños detalles, mezclar las capacidades coordinativas, no trabajar una por una, sino mezclar hasta 4 decisiones y detectar y ponerle situaciones en la cual ellos es la más adecuada, dejarle esa opción a que él decida para él cuál es la más acertada. También hay que conocer un poco la mente del deportista, cuáles son las condiciones y cómo es que él piensa para así el personalizado o el entrenamiento en grupo como tal también adaptarlo, porque no todos pensamos igual y no todos toman las mismas decisiones. También hay que implementar la técnica y la táctica, adecuar muy bien el gesto técnico y detectar el propio juego. También ahí nos recomienda tener una mayor velocidad en los espacios reducidos, espacios para ejecutar y el entorno en entrenamiento por el juego del juego y verificar la actitud. Esto a nivel general. No, Orlando, de pronto quisiera complementar algo más. No, yo creo que las preguntas y con eso completamos las magníficas charlas que nos han dado. Entonces, hagámosle a las preguntas, por favor, Javi. Entonces, mientras, por favor, levanten la manito, yo para iniciar, yo le quisiera hacer la pregunta, su merced, ¿cómo detectó inicialmente, cómo abordó a Mahomet Salah y cuál fue la respuesta de él y qué referencias nos puede dar de ese gran deportista? Gracias, Javier. Bueno, lo de Mohamed ha sido y fue para mí una gran experiencia porque era un futbolista
en su momento, con muchas habilidades, muy rápido, veloz en sus ejecuciones, llegaba al área con mucha facilidad, pero fallaba en la definición. Después de un análisis un poco largo también, porque fueron casi 2 meses de análisis, empezamos a descubrir, o empecé a descubrir en él, que hacía recorridos muy largos, que su toma de decisiones en el área no era la más adecuada, que entraba no con el mejor perfil para rematar las jugadas. Entonces era poder llegar a él de tal manera que él entendiera que era lo mejor, pero que él, como tenía las herramientas, era darle otras para que se defendiera mejor. Entonces era conversar, era decirle, este es el mejor camino, lo puedes hacer de esta otra forma, presentarle alternativas, y con el trabajo él se fue convirtiendo en alguien que desde el principio fue muy receptivo, y para mí el mayor regalo que él me dio fue su atención. Entonces por eso siempre voy a hablar de la atención, de la buena disposición para mejorar, y esas ganas de estar mucho más arriba en otro nivel al que llevaba en ese momento. Entonces poco a poco se fueron construyendo en él ese proyecto con objetivos muy claros a mediano, largo plazo. Y bueno, fruto de ello fue que un año después ya se convirtió 2 veces seguidas en goleador de la Premier y en ser una figura a nivel mundial. Pero yo digo que sin las ganas que él le puso, por más herramientas que le diera, por ser el mejor entrenador o no ser el mejor entrenador, sin él yo no podría hacerlo. Pero esa disposición fue la que lo llevó a él a lograr lo que ha logrado hasta hoy. Ok, gracias. Para Juan Carlos, Henry Spitia nos pregunta, profe Sarria, en la ontogénesis motora femenina, ¿la podríamos usar y adaptar a nuestro contexto para desarrollar tanto lo coordinativo y condicional en etapas más asertivas para cada una y tener directrices, orientaciones y recomendaciones generales para continuar formando jugadora bogotana, para continuar formando las jugadoras bogotanas? Bueno, yo creo que eso es lo que ha venido pasando, ¿no? Se ha venido desarrollando ese proceso que a partir de las experiencias vividas se ha venido creciendo en la fortaleza de la jugadora bogotana. Hay aspectos importantes a tener en cuenta. Por ejemplo, las jugadoras muy representativas de hace algunos años eran jugadoras que venían de su proceso de entrenamiento en el fútbol masculino. Entonces eran las que llegaban a las selecciones Colombia, eran las jugadoras representativas porque pues su nivel lo habían logrado en el entrenamiento con el fútbol masculino. Pero actualmente el desarrollo del entrenamiento a nivel de club femenino pues ha venido siendo muy fuerte, y eso ha permitido que esa huella que se ha venido desarrollando sea el aspecto fundamental de lo que somos actualmente. Por ejemplo, nosotros encontramos en el estudio que hicimos ahorita que aquí en Bogotá uno de los factores bien preocupantes es la educación física en las etapas escolares, y que definitivamente pues no permite, fuera de que las jugadoras vienen con una vida deportiva corta, pues su vida y su experiencia educativa también es limitada. Aunque hay un grupo importante de jugadoras que vienen de colegios particulares, que hay un énfasis un poco mayor en la educación física. Pero de todas maneras se ve una medida baja en el desarrollo de habilidades básicas, como el gesto de carrera, como el gesto de salto, pues se encuentra uno deficiencias marcadas ahí. Pero lo que sí hemos podido evidenciar es que definitivamente el crecimiento de nuestra jugadora
es bastante significativo frente al proceso en tiempo desarrollado. Entonces nos parece que ha sido enriquecedor tanto para nosotros como los entrenadores como para lo que han alcanzado las jugadoras en su proceso. Cabe mencionar para los asistentes que lo ontológico es con lo que nacemos, con los genes que nos aportan nuestros padres. Y entonces dentro de esa evolución, Juan Carlos nos dice que pues, la población bogotana es muy técnica, pero tiene algunos técnica en la habilidad de pronto de la tenencia del balón, pero igual hay que trabajar mucho porque estas capacidades coordinativas definitivamente marcan la diferencia y sobre todo ambos corroboran de que la velocidad a nivel mundial está cobrando gran importancia. Pues no podemos trabajar la velocidad sin una buena coordinación. Entonces, eso es uno de los puntos que había que pronto interpretar para toda la población. Compañero Ramón, Orlando, ¿hay algo más que preguntar? Ahí hay preguntas, Javier, hay otras preguntas. Yo también tengo alguna pregunta, pero preferible, vea. Por ejemplo, No, hay José Pirané, que no sé quién más esté preguntando. no la veo, Orlando, si quieres me las lees, por favor, yo no la estoy viendo. Ahí estoy viendo a José Pirané que está levantando la manito. No sé qué otro más haya levantado. José Piraneque, por favor, así ya. Profe José. Gracias, profe, y un cordial saludo para todos. No, quería, si se podía complementar el profe Jaime, lo que acaba de mencionar el profe Sarria respecto al jugador bogotano. Hemos venido con algunos entrenadores tratando de hablar de este tema, de por qué no tenemos más jugador bogotano en el fútbol profesional. Entonces, el profe Sarria pues bien menciona que esa parte coordinativa seguramente también falta trabajarla, pero no sé el profe Jaime, que ha trabajado en diferentes lugares, no sé si de pronto haya podido hacer ese análisis y ver qué realmente sería o cuáles serían para usted esos aspectos que faltarían para que llegara más jugador bogotano al fútbol de alto rendimiento. Gracias, mi profe. Profe, Ahora sí, me disculpan lo del audio. Lo había apagado para poder escuchar. Que esa inquietud la he tenido yo desde que era jugador de fútbol profesional, porque en la historia han habido muy buenos jugadores en Bogotá y tuve algunos compañeros también, alguno de ellos como Alfonso Cañón, lo tuve en Bucaramanga, yo Mario Ramírez, o sea, jugadores con mucho talento, mucha técnica. Y yo me preguntaba eso, ¿por qué de Bogotá no salían tantos futbolistas? Yo veo que se trabaja bien, hay muchas escuelas de formación. Lo que sí no he visto casi es la competencia en la liga. En la liga sí no he tenido mucho la oportunidad de verla, pero sí he visto los futbolistas profesionales, muchos de gran calidad técnica. Me gustaría que ese aporte no solamente en la parte de coordinación, sino que en la parte mental fuese un poquito mayor. Que el futbolista bogotano crea más en él mismo, crea más en que las posibilidades sí están. Porque vos ves el costeño es más atrevido, el paisa es muy convencido, el caleño tiene otra, pero a ver, ¿cómo identificamos mejor al futbolista bogotano para fortalecer esas condiciones que tiene? Entonces, esa parte de la competencia, diría que tendría que ser un poquito mayor en cuanto a la liga, que la competencia sea mucho más, de mucha más exigencia en las categorías
diría yo, sub-20, sub-19, una mejor participación, muchas más posibilidades en las selecciones para los jugadores de Bogotá, porque muchos no son de allá, entonces juegan en la selección Bogotá, como también ha pasado en la selección Antioquia, pero no son de Bogotá, y ellos podrían, yo creo, llegar a ser más comprometidos con su ciudad, y que, como dicen en el lenguaje popular, que se la crean, que crean que pueden mejorar, y diría yo que es como el fundamento de esa idea que se tenga del futbolista bogotano. Yo creo que tienen capacidades físicas, tienen unas ventajas que en la parte aeróbica, por la altura, ellos manejan, pero nosotros podemos aportar desde nosotros como entrenadores, a que ellos sean mucho más fuertes mentalmente. Ok, gracias, profe. Profe Tomás, y después sigue Andrés Cajamarca. Tomás, por favor. Gracias, profe. Muy gentil. Felicitar al profesor Sarria, un gusto saludarlo nuevamente. Y al profesor Pavón también un gusto saludarlos con todo cariño, y gracias por brindar su aporte a las personas que nos encontramos presentes. Su experiencia es enriquecedora y sus bondades maravillosas. Muchas gracias. Profesor Sarria, una pregunta. ¿Qué se hace, o usted qué ha hecho, cuando las niñas jóvenes, mujeres, más que todo jovencitas y mujeres, están en ese proceso de los periodos menstruales? Se sabe lo que es lo que pierde, y usted lo conoce más que yo, que pierde cuando ese sangrado llega. Entonces, ¿qué trabajos hace usted? Porque muchos he visto que ignoran eso, porque he visto trabajos. ¿Qué hacen ustedes para prever, y después en el mismo instante, excúseme por favor, de ese proceso que vive las bellas mujeres del mundo, se hacen para recuperarlas sin que ellas se incapaciten? Por favor. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Tomás, por sus palabras y por la pregunta. Bueno, actualmente se viene haciendo un enfoque bastante importante dentro de lo que tiene que ver con las fases del periodo, del ciclo menstrual de las mujeres dentro del proceso de entrenamiento. Considero que es un aspecto importante, pero no es un aspecto determinante. Es un aspecto que ellas manejan más que nosotros, y que muchas veces nos quedamos en algunos boom del momento. Ahorita, hace algunos meses, circuló que la selección de Estados Unidos tenía un control de su proceso menstrual con las jugadoras, y que por eso haya sido campeona mundial. No, eso no es cierto. Es decir, sí es importante, sí hay unos factores que toca tenerlos en cuenta. Hay unas jugadoras que les afecta más que a otras. Hay unos momentos del ciclo que es importante tener en cuenta, sobre todo por la factibilidad de lesiones que se pueden presentar. Pero no es el componente que determine el alto rendimiento de la mujer. Es un factor más a tener en cuenta dentro de su proceso, y que debemos, cuando trabajamos con ellas, tener claridad, y que ellas también tengan claridad de cómo se manifiesta eso en cada una. Porque, así como decía el profe Jaime ahorita, eso sí es exactamente igual. No a todas le pasa de la misma forma, no todas lo sienten de la misma forma, no todas lo tienen durante el mismo periodo. Entonces, el manejo de eso es un manejo muy individual, y tenemos que tener claridad sobre eso. Es decir, tenemos que enseñarles a que es un factor que, así como genera algunos inconvenientes en algunos momentos, también es un factor que potencia en algunos momentos.
porque hay momentos de su ciclo que les permiten alcanzar mayores desarrollos en algunas cualidades. Entonces es un trabajo en común con las jugadoras y el cuerpo técnico, no solamente el entrenador. Ojalá contemos con un cuerpo médico que va a ser el que va a fortalecer también ese trabajo con las jugadoras. Gracias, Juan. Andrés Cajamarca le pregunta también a Juan Carlos, dice, el proceso de bueno, una vez hecha toda la excelencia labor del año pasado con el proceso de convocatoria y selección, ¿cuál es el camino a seguir ahora para este grupo de jugadoras? Esto teniendo en cuenta los resultados arrojados de ese diagnóstico y su proyección. Muchas gracias, felicitaciones. Gracias, muy amable. Pues hay muchos caminos, ¿no? Ahorita el primer camino era socializárselo a los clubes, porque me parece que es un primer punto importante de referencia, que sepamos qué tenemos, cómo están nuestras jugadoras frente al resto de nuestras jugadoras de Bogotá, que es un punto de partida importantísimo que no lo teníamos y que pues esta pandemia nos dio esa oportunidad de buscar otro tipo de estudio, otro tipo, ya estando en competencia es muy difícil realizar ese tipo de valoraciones y sobre todo porque pues, los procesos son muy cortos, ¿no? Es un proceso de entrenamiento, vaya a la competencia y se acabó ese ciclo y ya no hay mucho que mantener una continuidad. Entonces nos permitió el año pasado realizar ese estudio que nos da un punto de partida importante. Ahora, los pasos a seguir, pues primero lo que les decía, es fortalecer el trabajo en los clubes, continuar estando muy cerca del proceso que desarrollan en cada uno de los clubes y comenzar lo más pronto posible. Todavía no se ha direccionado el inicio de ese proceso con selecciones femeninas, pero iniciar el proceso lo más pronto posible para poder utilizar toda la información recolectada en pro de la planificación del proyecto y en pro de hacer de nuestras jugadoras mucho más fuertes en lo que realmente tienen de habilidad y buscar minimizar esas deficiencias que pudimos encontrar durante el estudio. Ok, Juanca, aquí también le pregunta Laura Catalina Gómez de Zipaquirá. Buenas noches, profe Juan Carlos. ¿Cuál es el aspecto que más se tiene en cuenta en las convocatorias y selecciones de las futbolistas, teniendo en cuenta el contexto que nos expuso en donde la capacidad técnica es menor, técnico-táctica es menor? De pronto no creo que sea menor, es decir, está acorde al proceso que vienen desarrollando. Estamos hablando de jugadoras que son de 13 a 16 años, ¿no? Que su mayor vida deportiva está sobre los 5 o 6 años en el proceso. Es decir, que lo que han alcanzado hasta el momento es acorde al proceso que vienen desarrollando. Si me preguntan cuáles son las características determinantes para el proceso de selección, pues depende de muchísimas cosas. Depende del tiempo de preparación, depende de la competencia que se va a enfrentar, depende de la misma situación en la que se encuentre el proceso. Entonces no podría decir que un 60% lo técnico, un 40% lo táctico, lo físico el 20%, no podría decir eso. Y también depende de la individualidad, ¿no? El proceso de selección es un proceso del momento. Una cosa es cuando yo estoy preparando un club, que lo tengo durante todo el año, que estoy entrenando y que tengo todas las curvas del trabajo, del rendimiento del jugador. Y otra cosa es cuando yo voy a preparar una selección, que tengo que tener las jugadoras que están en su momento el rendimiento. Muy seguramente en el siguiente ciclo estarán unas y no estarán otras, pero depende, esa es la ciencia del seleccionador, poder determinar cuáles son las jugadoras que están en su punto de rendimiento máximo para enfrentar la competencia que es próxima. Entonces, esa es la metódica de nuestro proceso. Ahora, lo ideal, poder continuar manteniendo procesos, poder continuar potenciando grupos base de jugadoras,
poder tener una reserva deportiva importante que fortalezca el desarrollo del potencial de jugadoras de Bogotá. Ok, para Juan Carlos también, de Fabián Sanabria, nos dice que si le puede contar cómo determinaron específicamente ese grado de desarrollo de la técnica a partir de algunas herramientas o baremos. ¿Cómo fue que determinaron ese resultado estadístico que usted presentó? Ok, perfecto. Sacamos unas descripciones generales de cada una de las acciones técnicas en 4 fases y comenzamos a evaluar las jugadoras en acciones reales de juego, cómo lograban utilizar sus herramientas, es decir, las herramientas hago cotación a las acciones técnicas específicas, solamente observamos conducción, controles, pases y dribbling, solamente trabajamos sobre esas 4 por las dificultades de la pandemia. Entonces, categorizamos en 4 escalones y a partir de esas características ubicamos a cada una de las jugadoras de acuerdo a lo que pudo desempeñar en acciones reales de juego. Entonces, eso fue más o menos la dinámica. Cada categoría tiene un puntaje y ese puntaje pues, le da un puntaje final de acuerdo al desarrollo que alcanzaba. Ok, hasta el momento no veo más preguntas. Sí, Orlando, cuénteme. Sí, yo quisiera hacer una pregunta especial para el profe Pavón, pero también con la misma dirección hacia el profesor Sarria, y es hacia Juan Carlos. Y es lo siguiente, yo lo quiero orientar sobre el aspecto cultural, las diferencias culturales en formación de uno y otro jugador, porque el profe, pues, por ejemplo, tuvo a Santos Borré, que es un gran delantero, latinoamericano y colombiano, y a Salah. Entonces, digamos, desde el momento en que él los empezó a hacer la evaluación, su formación, qué diferencias tenía, y a partir de los que los tomó, cómo fue la asimilación de la información que les brindó a cada uno. Porque significa mucho para contextualizar nuestro trabajo y cómo debemos realizarlo para lograr pues un fútbol de alto rendimiento, como es digamos que en este sentido Europa está más evolucionado que el nuestro, más avanzado, o por lo menos más eficiente. Bueno, Orlando, a ver, en la parte, yo digo que en la parte cognitiva, en la parte de fútbol, ellos, para mí lo asimilaron bien. Era entrar, y lo que se me permitió, como yo se los dije ahora, de parte de ellos a ese ser humano, a ese jugador de fútbol, que primero es persona y luego es futbolista. Entonces traté de ubicarme desde esa posición y pensé que era la mejor manera de buscar una aceptación de lo que se quería hacer de ambos futbolistas, porque no solo Salah o Borré o algunos otros de ellos tienen sus sueños, tienen su capacidad individual, pero también tienen aspectos que se pueden entrar como persona, sobre todo en el tema confianza, que entre ellos dos fue algo muy similar. Tenían las capacidades, pero no tenían confianza. Entonces yo era buscar de dónde provenía, cómo llenarlos de mayor confianza, cómo adquirían ellos otras herramientas con las que ellos se sintieran mucho más seguros dentro del campo. Yo creo que la diferencia de cultura en ese caso no influyó mucho. Que en Argentina tienen unas, diría yo, instalaciones diferentes, o en Europa hay otras comodidades para trabajar. Bueno, eso puede ayudar en determinado momento, pero yo diría que el factor fundamental es entrar a ellos como seres humanos, como personas, trabajar de una manera progresiva, con espacio de tiempo, sabiendo que todo es un proceso, que ellos se hagan conscientes de que esos controles a ese proceso son importantes a la hora de trazar objetivos. Y afortunadamente pues con ellos se construyeron objetivos y poco a poco se fueron logrando y se siguen logrando, pero afortunadamente pues para mí fue bueno, ha sido una linda experiencia
pero yo digo que ellos son los que han ido ganando más cada día, han llegado a unos niveles de rendimiento importantes y eso es lo que más me satisface, la actitud con que ellos han recibido toda esa información y las ganas que le ponen cada día para mejorar. Juanca, digamos que la sociedad es la que produce al humano deportista. ¿Y por qué la sociedad norteamericana, más allá de la infraestructura que tienen, yo hablo del conocimiento y la información del entrenador para producir ese ser humano también que queremos? ¿Cuál es la diferencia entre norteamericanas y europeas para tener como referencia en qué sentido nosotros debemos desarrollar más nuestra actividad como entrenadores? Orlando, bueno, muchas gracias. A ver qué, mire que yo encuentro, bueno, la oportunidad que tuve de trabajar en Estados Unidos y enfrentarse uno a la cultura. Ahí sí encuentro que la cultura es diferente. El hecho de la competencia es muy arraigada y no es la competencia nuestra que es el ganar o perder, sino la competencia de ser competente, que es completamente diferente el contexto. Entonces, la jugadora que encontraba uno en el entrenamiento te exigía al máximo para que cada vez ella fuera mejor. Y cuando entraba a la competencia quería ser la mejor. Y eso era muy arraigado en la población. Que actualmente pues vengo encontrándolo nuevamente, vengo encontrando en un avance importante con nuestras jugadoras. Por ejemplo, en lo que acabamos de ahorita de observar con lo que hicimos también un estudio psicosocial y vemos que el 99% de nuestras jugadoras está desarrollando su proceso académico a la par de su proceso deportivo, que definitivamente es un factor determinante para el desarrollo de ellas como deportista profesional, porque su forma de responder, de respuesta a la competencia es diferente también. Entonces, me parece que como entrenadores, porque, un ejemplo, nosotros aquí tenemos entrenadores de muy alto nivel desde las primeras etapas. Tú vas a Estados Unidos y encuentras que los padres de familia son los que están con los chicos entre los 5 y los 9, 10 años. Y los padres van y bajan de internet sus ejercicios y trabajan con ellos. Y ya después entran los entrenadores a trabajar con los jugadores. Pero el nivel competitivo, primero, la constante competencia es importante. Segundo, lo que te decía en esa sensación que pude sentir yo un poco en interactuar con las jugadoras, y es esa ganas de ser competentes cada vez más, pues era determinante, era un diferencial importante. Y que me parece a mí que es un punto a tener muy en cuenta. Pues definitivamente el nivel cultural es un factor fundamental para poder hacer parte de un proceso hacia el alto rendimiento. Y no quiero decir el nivel cultural en lo económico, sino en el desarrollo de la inteligencia del deportista, que va muy a la par con esa proyección hacia el alto rendimiento. Podríamos decir a los dos profes, a Jaime Pavón y a Juanca, podríamos decir que uno de los problemas es que las jugadoras y los entrenadores latinos quieren más ganar que ser mejores jugadores y entrenadores. Esa es nuestra cultura, estamos muy sumergidos en eso. Pues Orlando, yo creo que parte del objetivo de la competencia. Yo creo que la competencia siempre va a haber y siempre se va a dar. Es decir, yo no voy en contra de que compitamos desde los 5 años, no hay problema. Es ¿para qué la competencia? ¿Y cuáles fueron los factores que permitió que se ganara en esa competencia? ¿O cuáles fueron los factores que no permitieron que se ganara? Ese proceso de estar continuamente en el feedback, utilizando la competencia como un instrumento y no como un fin, entonces es lo que va a permitir realmente cambiar el chip del proceso, que me parece a mí que es de pronto algunas diferencias. Nosotros, cuando uno está en Estados Unidos, uno compite cada 3 días, está compitiendo.
cada rato está en competencias y hay showcase aquí, showcase acá, y compita y compite y compite y compita, y algunas veces gana, otras veces pierde. Pero primero en volumen la experiencia del deportista es inmensa, y segundo en la retroalimentación de ese proceso. Entonces sí me parece que la competencia se tiene que dar, se tiene que incrementar el volumen de la competencia, pero que el objetivo con el que llevamos nosotros nuestros deportistas de la competencia y con lo que ellos enfrentan la competencia tiene que ser mucho más claro. Profe Pavón, ¿nos puede? Bueno, diría yo que la competencia siempre va a existir y como seres humanos estamos compitiendo desde antes de nacer. Entonces pienso que para nosotros es cómo competimos, con qué argumentos vamos a competir. ¿Queremos ser mejores? Sí, porque si no seríamos mediocres, tanto los entrenadores como los futbolistas. Siempre tenemos que aspirar a ser cada día mejores. Tenemos que saber los futbolistas cómo entrenar mejor y nosotros los entrenadores cómo direccionar mejor a esos futbolistas hacia un óptimo rendimiento, un rendimiento que les ofrezca a esos futbolistas una mejor actuación. Hace muchos años, acá en Colombia, se jugaba domingo. Después hubo una época que se jugaba domingo, miércoles, domingo. Nosotros vemos las competencias europeas, se juega domingo, martes, jueves, domingo. Cada día la competencia es mucho mayor. Entonces tenemos que estar preparados, esa es la exigencia del tiempo, la exigencia del momento, pero que esa competencia venga acompañada de un óptimo rendimiento en lo físico, en lo técnico, en lo mental, para que el futbolista siempre esté apto para ello. Gracias, profe Jaime. Ana María Goretti le pregunta a Juan Carlos que si se va a hacer el mismo proceso de la infantil en las demás categorías, en la prejuvenil y juvenil. Ana María, ¿cómo estás? Gracias por la pregunta. Mira, no sé, la verdad, el proceso actual está todavía un poco en observación. Se está determinando cuáles van a ser los pasos a seguir. Hasta el momento, pues, no hay un lineamiento todavía, entonces no sabría dar respuesta a la pregunta. No sé cómo se vaya a desarrollar durante este presente año. Ok. Bueno, no sé, Orlando, si su merced quiera hacer un cierre. Hemos cumplido con nuestro cronograma, ya falta un minuto para las 9, fue una meta que nos propusimos. Cabe la pena agradecerles enorme a Juan Carlos y al profe Jaime por su tiempo, por su colaboración, a los asistentes. Creo que si ustedes nos hacen llegar sus sugerencias, bien están ahí en nuestras redes, están ABEF. Y bueno, la información que faltó para la afiliación, se está cobrando 50.000 pesos de afiliación. Es único pago mientras ya nos sale la resolución de la Cámara de Comercio, y ahí entraremos a discutir otros pagos, pero hasta el momento son 50.000 pesos de afiliación, y bienvenidos todas las sugerencias y recomendaciones que nos tengan que hacer. Adelante, Orlando, para su saludo y despedida de este foro. Agradecerle muy especialmente a los dos profesores, Jaime Pavón y al profesor Juan Carlos Sarria. Digamos que es un compromiso de los entrenadores ayudar a sus colegas, y ustedes lo han hecho hoy con su conocimiento y su experiencia. Entonces, muchas gracias. Esperamos más adelante, si requerimos, que nos puedan volver a colaborar. A las personas que se añadieron también, muchas gracias. Invitarlos, dentro de 8 días tenemos una actividad diferente, pero también es muy enriquecedora para el entrenador bogotano. Los entrenadores bogotanos no nos reconocemos, no nos conocemos ni nos reconocemos. Y vamos a empezar también una vez al mes a invitar 2 entrenadores para que nos cuenten su perfil de vida y su historia deportiva. Están invitados para el próximo lunes los profesores William Morales, el jugador de Santa Fe, y César Augusto Arenas, jugador de toda la vida del fútbol, entrenador de toda la vida del fútbol aficionado y que dirige al Club Monserrate.
Entonces, los esperamos aquí nuevamente y para abrazarnos, reunirnos y hacer de nuestra actividad algo cada vez más digno y mejor y que nos represente el nombre de entrenador. Muchas gracias, Orlando. Ramón o Ricardo o César, ¿algo más que decir? Agradecimiento para todas las personas que nos acompañaron hoy a esta charla, invitarlos a que el primer lunes de cada mes, como lo decía Orlando, tendremos los perfiles de vida y del deporte con con todos de los entrenadores que pertenecen a la asociación y hacerles un reconocimiento especial a ellos. Iniciaremos, como lo manifestaba el presidente, con el profesor Palmero Morales, con el profesor William y el profesor César Augusto Arenas el próximo lunes, y así el primer lunes de cada mes estaremos haciendo esta labor. Y por último, decirles que queremos tener más asociados, pero también queremos seguir trabajando desde aquí por los entrenadores del fútbol bogotano y darle la valía que ellos tienen. Bueno, una feliz noche para todos. También un saludo a las personas del extranjero, a Oscar Bernal, a Diana Betancourt de la Fundación Real Bogotá, a Laura de Zipaquirá, Laura de Chía. Bueno, aquí se me escapan un poco más, pero listo, Ramón, muchas gracias. Listo, Cristian. Bueno, Gracias a Cristian estas también, muy ideas, amable. con mucho gusto. Saludar también a las personas que estuvieron conectadas en el Facebook desde distintas partes de Colombia e incluso de otros países. Entonces, un saludo muy especial y con el permiso de ustedes procedemos a cerrar la sala. Feliz noche para todos. Muy amable, gracias, feliz noche. Feliz noche, muchas gracias a todos.